La sierra estaba cubierta por una neblina espesa, cuando Mateo Herrera sintió que algo lo observaba desde el barranco. El viento silbaba entre los pinos con un sonido extraño, como si arrastrara un lamento. Su caballo, Lucero, relinchó inquieto, dando un salto hacia atrás justo cuando una sombra pequeña cruzó el sendero. Mateo apretó el rifle contra el pecho. Había escuchado historias, niños raptados por bandidos, espíritus que vagaban entre los riscos y huellas misteriosas encontradas después de ataques nocturnos. Pero esta vez no eran historias. Algo o alguien estaba ahí abajo, temblando, sollozando, y demasiado cerca del precipicio. Un último gemido quebró el silencio. Mateo espoleó el caballo y descendió de golpe, sin saber si estaba a punto de salvar una vida o perder la suya. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos con la historia. La neblina se levantaba en remolinos cuando Mateo llegó al borde del barranco. El frío de la madrugada cortaba la piel como cuchillas, pero lo que vio hizo que el mundo pareciera detenerse. Allí, acurrucada entre piedras húmedas, estaba una niña, tan pequeña que parecía parte del paisaje. Su cabello negro se pegaba a las mejillas como si la montaña la hubiera cubierto de lágrimas. Sus pies estaban descalzos, llenos de rasguños, y sus ojos, dos pozos inmensos y brillantes, lo miraban sin parpadear, atrapados entre miedo y esperanza. Mateo bajó el rifle de inmediato. «Tranquila, cariño», murmuró con voz suave. «No voy a hacerte daño». La niña no respondió. Solo aferraba un pequeño saquito de cuentas de colores, como si dentro estuviera escondida su propia alma. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas secas. La sierra rugía en lo alto, recordándole a Mateo cuántos peligros acechaban en aquella región. Coyotes hambrientos, bandidos e incluso las sendas traicioneras que habían hecho caer a más de un viajero. Si la niña había llegado allí sola, era un milagro que siguiera viva. Mateo dio un paso más cerca. «¿Cómo te llamas?», preguntó, aunque sabía que quizás no entendiera español. La niña abrió los labios apenas. «Ama», susurró, y su voz se quebró como un hilo. Aquella palabra resonó en el pecho de Mateo más fuerte que cualquier disparo. Mamá. No era un nombre, era un ruego, una súplica. El ranchero se agachó lentamente, mostrando sus manos vacías. Era un gesto que él había aprendido de su madre muchos años atrás. Los niños asustados no responden a órdenes, sino a corazones que se abren. «Toma un poco de agua», dijo, extendiendo una cantimplora. La niña dudó, hasta que el temblor de sus manos la venció. Bebió con ansias, el agua goteando por su barbilla sucia. Después la devolvió con un movimiento tímido, casi ceremonioso. «Bien», susurró Mateo con un suspiro. «No puedo dejarte aquí». La envolvió con su propio poncho para protegerla del frío. La niña no se resistió. Al contrario, apoyó la cabeza en su pecho, agotada, como si aquel contacto fuera el primer refugio que había sentido en días. Mientras la montaba en la silla frente a él, el caballo Lucero agitó las orejas nervioso. «¿Qué habrás visto tú, pequeña?», pensó Mateo mientras buscaba con la mirada huellas o rastros alrededor. Pero no había nada, ni una pisada adulta, ni un rastro de lucha, nada salvo el silencio de la montaña. Y ese silencio era inquietante. El camino de regreso al rancho serpenteaba por entre pinos oscuros. Mateo sentía el peso de la niña apoyado contra él, pero también el peso invisible de algo más. Una historia que aún no conocía, pero que sabía que no sería sencilla. Cuando el sol finalmente salió, suavizando el paisaje con tonos dorados, la niña dormía profundamente. Su respiración era frágil, como si cada bocanada fuera una batalla. Al cruzar la cerca del rancho,
Doña Carmen, su vecina de toda la vida, salió con un cubo de agua. «Ave María Purísima, Mateo, ¿qué traes ahí?», preguntó llevándose la mano al pecho. «Una niña», respondió él, bajándola con delicadeza. «La encontré en el barranco». Los ojos de doña Carmen se oscurecieron. «¿Una niña sola? Esto no me gusta nada. ¿Y si es cosa de los bandidos?». Mateo la miró, serio. «No tenía nada, ni comida, ni un adulto cerca. Creo que lleva días perdida». La anciana suspiró, dejando el cubo en el suelo. «Entonces Dios la puso en tu camino. La llevaron junto al fuego dentro del rancho. Doña Carmen calentó agua para lavarle los pies. Mateo preparó un caldo ligero. Cuando la niña despertó, sus ojos se movieron por la habitación como si buscara salir corriendo. Pero al ver a Mateo, se quietó, respiró hondo y murmuró otra vez: «Ama, mamá». Doña Carmen cruzó miradas con Mateo. «Hijo, esa criatura no está huérfana. Alguna madre debe estar rota de dolor buscándola». Mateo sintió un nudo en la garganta. Miró a la niña, que sostenía su saquito de cuentas contra el pecho. Pensó en su propio pasado, en una casa que una vez estuvo llena y ahora era puro eco. Quizás por eso, sin entender del todo por qué, tomó una decisión que cambiaría su destino. «Se quedará aquí», dijo Mateo en voz baja, «hasta que encontremos a su madre». La niña lo observó, como si hubiera comprendido cada palabra, aunque no conociera el idioma. En su mirada había un destello de confianza. Y algo más profundo, algo que Mateo no supo nombrar: esperanza. Mientras el sol descendía detrás de las montañas, la sierra se pintó de un rojo intenso. Mateo salió a revisar los cercos y a ordenar sus pensamientos. La niña dormía adentro, cerca del fuego. Doña Carmen regresó a su casa, dejando la promesa de volver al amanecer. El silencio de la noche comenzó a envolverlo todo, hasta que un detalle detenido lo hizo fruncir el ceño. Huellas, pequeñas y otras no tan pequeñas, frescas, muy frescas. Partían desde el arroyo y subían hacia el bosque. Mateo apretó la mandíbula. «Entonces no estaba sola», susurró, y en ese instante un presentimiento oscuro se instaló en su pecho, porque si alguien más estaba allí afuera, buscándola, no sabía aún si era su madre desesperada o algo mucho más peligroso. La neblina de la madrugada aún no se había disipado del todo cuando Mateo Herrera volvió a examinar aquellas huellas frescas junto al arroyo. El agua corría tranquila, como si no guardara memoria del miedo que había sentido la niña la noche anterior. Pero Mateo sí lo recordaba. Cada pequeño paso marcado en el barro era una señal de alerta, y las otras pisadas, más grandes, más profundas, hablaban de alguien que rondaba cerca. No quiso alarmar a Ixchel. La niña seguía dormida dentro del rancho, envuelta en su manta, respirando con la fragilidad de un pajarito. Antes de despertarla, Mateo decidió revisar los alrededores. No quería que el rancho se convirtiera en un blanco fácil. Mientras rodeaba la zona, el sol despuntaba detrás de los pinos. Con la luz, las huellas se hacían más claras. No eran recientes de minutos, pero sí de horas. Quien fuese, se había acercado al arroyo durante la noche y luego se había internado en el bosque. ¿Buscando agua? ¿Buscando a la niña? ¿Buscando algo que él aún no comprendía? Mateo sentía que estaba a punto de descubrirlo, pero también que cualquier paso en falso podía traer peligro. Regresó al rancho sin hacer ruido. Ixchel estaba despierta, sentada en la alfombra, moviendo las cuentas de su pequeño saquito como si fueran estrellas atrapadas en una red. Sus ojos se elevaron cuando vio entrar a Mateo. Durante un instante pareció asustada, pero luego, al reconocerlo, su cuerpo se relajó. «Buenos días, pequeña», le dijo él, intentando sonar cálido. «¿Dormiste bien?». Ella asintió,
aunque su rostro tenía la sombra de un sueño inquieto. Mientras Mateo preparaba algo de sopa y pan, Ixchel siguió mirando hacia la ventana, con una expresión fija, como si el bosque la llamara. ¿Estás pensando en tu mamá?, preguntó él con suavidad. La niña apretó el saquito entre sus manos. «Ama», susurró, con un suspiro ahogado. La palabra volvió a clavarse en el pecho de Mateo. No sabía si la madre estaba viva, si estaba cerca, o si se trataba de una esperanza rota. Pero intuía una cosa. Aquella niña no había llegado sola a la montaña. Más tarde, doña Carmen apareció con una olla de frijoles recién hechos. Al ver a Ixchel más despierta, sonrió. «¡Qué linda está! ¡Y qué fuerte! Dios la protege». Ixchel no comprendió todas las palabras, pero sí comprendió la sonrisa. Se acercó a la anciana, tímida, y aceptó un trozo de pan dulce que ella le ofreció. Fue el primer gesto de confianza hacia alguien que no fuera Mateo. Mateo decidió que era hora de hablar con doña Carmen sobre las huellas. «Alguien estuvo aquí anoche», dijo con voz baja. «No sé si buscaban a la niña o si fue simple casualidad, pero no me gusta». Doña Carmen frunció el ceño. «¿Huellas grandes? ¿De hombre?». Mateo asintió. «Y no iban solas. Había otras, pequeñas, pero no tanto como las de ella, como si fueran de una mujer o de un joven». La anciana se persignó. «Hijo, en estas montañas hay gente que no teme a Dios. Los bandidos de Ramiro, el zorro, están rondando. Se dice que atacaron una aldea rarámuri hace unos días». Mateo sintió un escalofrío. «¿Eso es seguro?». «Lo escuché de un viajero que pasó por el valle. Dicen que nadie sabe cuántos sobrevivieron». Ixchel, que escuchaba desde el rincón, levantó la vista de golpe. Parecía reconocer algo en aquellas palabras, aunque no entendiera el idioma perfectamente. Se llevó la mano al pecho como si le doliera. Mateo se acercó. «Ixchel, ¿qué pasa, pequeña?». La niña señaló su saquito, luego la montaña, luego volvió a decir: «Ama». Doña Carmen la observó con tristeza. «Mateo, esa niña no escapó. Esa niña huyó». La habitación quedó en silencio. La chimenea chisporroteaba, pero el aire se había vuelto denso, como si las paredes comprendieran la gravedad de lo que pasaba. Mateo sabía que tenía que descubrir la verdad. Sabía que alguien más estaba allí afuera y que debía ir a buscar respuestas. Esa tarde, mientras Ixchel descansaba, él tomó su caballo y se internó en el bosque siguiendo las huellas. El sendero era estrecho y en algunos tramos desaparecía, tragado por raíces y piedras. Pero Mateo tenía buen ojo para rastrear. Su padre le había enseñado a leer la tierra como si fuera un libro abierto. Las huellas que seguía eran ligeras, rápidas y silenciosas, demasiado precisas para ser de un bandido. No eran de alguien que se moviera con torpeza o violencia. Eran de una persona acostumbrada a caminar por la montaña. A mitad del camino, escuchó un crujido de ramas. Mateo detuvo el caballo. «Sé que estás ahí», dijo, sin alzar la voz. El silencio respondió. Luego, entre los árboles, un destello se movió. Una silueta esbelta, apenas visible. Mateo bajó del caballo con cuidado. «No quiero problemas», añadió. «Solo estoy buscando respuestas». Entonces, un susurro de hojas y un brillo metálico. Una figura salió brevemente de entre los pinos. No lo suficiente para mostrar el rostro, pero sí para revelar algo más. Una trenza larga, negra, adornada con cintas de colores. El corazón de Mateo dio un vuelco. «¿Eres tú la madre?», preguntó casi sin aliento, pero la figura no respondió. Era como un fantasma entre sombras. Un instante después, desapareció entre la maleza con la rapidez de un venado. Mateo intentó seguirla, pero se dio cuenta de que ella lo guiaba, no al revés, como si le estuviera mostrando el camino, pero sin permitirle acercarse demasiado. Durante varios minutos avanzó así, siguiendo la sombra esquiva de aquella mujer, hasta que, de pronto,
llegó al borde de un claro, y entonces lo entendió. La mujer no huía, la mujer lo estaba probando. Quería saber si era un enemigo o un protector. Pero antes de que pudiera llamarla, un sonido distante rompió la calma. Un grito ahogado, débil, como el de un animal herido. La mujer se volvió hacia la montaña, alarmada. Y aunque su rostro seguía oculto detrás de la sombra de un roble, Mateo vio un destello en sus ojos. Dolor, miedo, desesperación. La misma mirada que Ichel había tenido desde que llegó. Entonces ella habló por primera vez, con un español torpe, entrecortado. «Mi hija», y desapareció entre los árboles. Mateo sintió el corazón comprimírsele. No había duda. La madre estaba viva. Y ella buscaba a Ichel. Lo que Mateo aún no sabía era que esta mujer, esta sombra entre pinos, también estaba siendo perseguida. Y que lo que estaba por descubrir al día siguiente cambiaría su vida y el destino de todos. La mañana siguiente llegó envuelta en un silencio denso, casi inquietante, como si la Sierra Madre contuviera el aliento. Mateo Herrera despertó antes que el sol, todavía con la imagen de aquella mujer en el bosque grabada en la mente. No era una aparición cualquiera. Era la mirada de alguien que había visto demasiado dolor y que, aún así, se negaba a rendirse. Dentro del rancho, Ixchel dormía profundamente, abrazada a su pequeño saquito de cuentas. A veces murmuraba en sueños, palabras suaves en su lengua, como si conversara con un recuerdo que no quería soltar. Mateo la observó por unos segundos. Había una vulnerabilidad en ella que despertaba un instinto protector que él no sabía que aún habitaba en su interior. Sabía que la niña era la clave para encontrar a aquella mujer del bosque, y si realmente se trataba de su madre, entonces cada minuto era sagrado. Cuando doña Carmen llegó con tortillas calientes y un canasto de pan dulce, Mateo ya estaba ensillando su caballo. «¿A dónde vas tan temprano, hijo?», preguntó ella, sorprendida al verlo preparado para partir. «Voy a seguir las huellas de anoche. Creo que la madre de Ixchel está viva». Doña Carmen se llevó una mano al pecho. «Dios te acompañe y te proteja de los bandidos». Mateo no respondió. No quería alimentar el temor de la anciana, pero sabía que la amenaza de Ramiro, el zorro, era real. Con el primer rayo de luz, se internó en el bosque siguiendo las marcas que la mujer había dejado. Eran huellas precisas, silenciosas, hechas por pies acostumbrados a la montaña. No eran pisadas de un bandido. Tenían la firmeza de alguien que vivía por y para la sierra. A medida que avanzaba, los árboles se volvían más altos, el aire más húmedo y el suelo más blando. Era un lugar donde la naturaleza parecía escuchar. Entonces, entre el murmullo del manantial, la vio. Esta vez no era una sombra que se desvanecía entre pinos. La mujer estaba arrodillada junto al agua cristalina, limpiando una herida en su brazo. Llevaba una falda de manta oscura y una trenza larga adornada con cintas de colores que serpenteaba por su espalda. Era hermosa a su manera, una belleza nacida de la resistencia, no del adorno. Cuando escuchó el crujido de hojas, se giró de golpe. Sus ojos negros se clavaron en él como lanzas. Instintivamente, tomó un cuchillo ritual. «No quiero hacerte daño», dijo Mateo levantando las manos. «Solo quiero hablar». La mujer no bajó el arma. Tenía la mirada de alguien que había perdido demasiado como para confiar en cualquiera. «¿Dónde, niña?», preguntó con español entrecortado, pero con una fuerza que no admitía mentiras. «Está bien», respondió Mateo. «Segura, en mi rancho». La mujer cerró los ojos, un segundo apenas, pero suficiente para que Mateo comprendiera la magnitud de su alivio. Luego volvió a abrirlos, duros otra vez. «Llévame, ahora». «Te llevaré», respondió él, «pero al menos dime tu nombre». Ella dudó. El silencio pesó entre ellos como una piedra.
Finalmente dijo: Nayeli. El nombre resonó en el bosque como un eco antiguo. Nayeli. La madre que Ixchel llamó en sueños. Emprendieron el camino de regreso, avanzando rápido pero en silencio. A la mitad del trayecto, Nayeli habló sin mirarlo, como si cada palabra cortara por dentro. Hombres malos. Vinieron noche. No eran de tribu. Traían fuego, armas, quemaron casas, tomaron mujeres, niños. Los bandidos, murmuró Mateo con rabia contenida. Los mismos que han atacado aldeas en todo el valle. Nayeli asintió con un gesto pequeño, tenso. Corrí con Ixchel, oscuro, mucho humo. Ella se calló. No la encontré. Su voz se quebró. Era la primera grieta en su coraje. Mateo sintió una punzada en el pecho. La encontré sola, dijo con suavidad. Asustada, pero viva, gracias a ti. Nayeli lo miró por primera vez sin hostilidad. No había lágrimas en sus ojos. Esa mujer era demasiado fuerte para derramarlas así, pero sí un dolor profundo, antiguo. Era el dolor de una madre que sobrevivió, pero que pagó un precio cruel. Cuando salieron del bosque, el rancho apareció a lo lejos, iluminado por los primeros tonos dorados del día. Nayeli se detuvo. Sus manos temblaban, su respiración era rápida. Ella está ahí, dijo Mateo. Te espera. Nayeli no necesitó más. Corrió con un impulso que parecía arrancado del alma. Dentro del rancho, Ixchel estaba jugando con una taza de madera junto al fogón. Al escuchar los pasos, levantó la mirada confundida. Sus ojos se agrandaron y luego brillaron como el amanecer. ¡Ama! La niña corrió. Nayeli soltó un gemido ahogado y la envolvió en sus brazos con desesperación. Ambas lloraron, no de miedo, sino de alivio. Se abrazaron tan fuerte que parecía que el mundo podía desmoronarse a su alrededor, y aún así, ellas seguirían unidas. Doña Carmen observó desde la puerta, lágrimas silenciosas, rodando por sus mejillas. Mateo dio un paso atrás. No quería interrumpir un momento así, pero entonces Nayeli levantó la mirada hacia él. Ya no había desconfianza, ni distancia, solo gratitud, profunda, silenciosa, y algo más, algo que él aún no sabía nombrar, pero que crecería con el tiempo. Gracias, dijo ella, con la voz rasgada. Tú salvaste mi corazón. Mateo no encontró palabras. Solo asintió, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a cambiar. No sabía que ese reencuentro, tan hermoso como frágil, sería apenas el inicio, porque ahora, con Nayeli e Ixchel bajo su techo, el peligro no se había ido. Al contrario, acababa de empezar. La vida en el rancho cambió desde el momento en que Nayeli e Ixchel cruzaron la puerta. No fue un cambio brusco ni ruidoso, sino uno que se deslizó lentamente por las paredes de madera, por el aroma del café de la mañana y por la forma en que las risas de la niña empezaron a llenar los silencios que antes dominaban el lugar. Aún así, bajo esa cálida apariencia, comenzaba a formarse una corriente soterrada de tensión que ninguno de ellos podía nombrar todavía. Los primeros días estuvieron marcados por la adaptación. Nayeli se movía con la cautela de una cierva que ha aprendido a desconfiar de cada sombra. Dormía cerca de la puerta, siempre alerta, siempre escuchando. Por las noches, cuando todo parecía tranquilo, su mirada se perdía hacia las montañas, como si temiera que las llamas que destruyeron su aldea volvieran a aparecer detrás de los pinos. Mateo lo notaba. Notaba la forma en que cada sonido brusco hacía que ella tensara los hombros. Notaba cómo Ixchel se aferraba a su madre y al mismo tiempo lanzaba miradas tímidas hacia él, buscando un equilibrio entre la seguridad recién recuperada y el cariño que había empezado a sentir por su salvador. Una tarde, mientras Nayeli molía maíz junto a la entrada, Mateo se acercó con suavidad. «Si quieres, puedo enseñarte a usar mejor esta zona del rancho», dijo, señalando los corrales.
Podrías trabajar aquí si deseas quedarte unos días. Nayeli lo miró con una mezcla de desconfianza y gratitud. «¿Unos días? Sí, pero después… no sé». Era la respuesta más honesta que podía dar. Aún no sabía si era seguro quedarse, si la montaña permitiría que la paz durara. Ixchel, sin embargo, parecía haber tomado su decisión. La niña había adoptado al rancho como su nuevo territorio. Corría detrás de las gallinas, imitaba a los caballos y seguía a Mateo a todas partes, como una sombra pequeña y brillante. Doña Carmen reía cada vez que la pequeña aparecía con las mejillas llenas de polvo y los brazos abiertos para pedir pan dulce. «Esa niña nació para la vida del campo», decía. «Tiene el alma alegre, pero no todos en el pueblo compartían ese entusiasmo». El primer indicio llegó cuando Mateo decidió bajar al mercado para comprar suministros. Llevó a Nayeli y a Ixchel con él porque necesitaban ropa más abrigada antes de que el frío de la montaña se intensificara. A medida que se acercaban al pueblo, el ambiente cambió. La gente los miraba, algunos con curiosidad, otros con hostilidad abierta. «Míralos», susurró una mujer a otra. «El Herrera trae gente de la sierra, rarámuris, o quién sabe qué. Dicen que vienen problemas cuando llegan forasteros», añadió un hombre, cruzándose de brazos. Nayeli sintió las miradas clavadas en su piel como agujas. Su mano se cerró alrededor de la de su hija. Mateo habló despacio, sin volverse hacia los murmullos. «Ignóralos, no les gusta lo que no entienden». Pero la tensión no disminuyó. Mientras Mateo recogía herramientas, Nayeli tomó a Ixchel y entró en una pequeña tienda donde vendían mantas y faldas de manta. La dependienta las vio entrar y frunció el ceño. «Eso no es para ustedes», gruñó. «No vendemos fiado». Nayeli quiso marcharse, pero Mateo llegó justo a tiempo. «Están conmigo», dijo, dejando las monedas sobre el mostrador. «Y pagamos al contado». La mujer enmudeció, pero sus ojos seguían llenos de desdén. Nayeli sintió que algo dentro de ella se endurecía. No conocía el idioma suficiente para discutir, pero sí entendía el rechazo. Aún así, el día terminó con algo hermoso. Cuando regresaron al rancho, Ixchel se puso su nueva falda azul y giró sobre sí misma, dejando que los bordes ondearan como alas. Nayeli la miró con una sonrisa que no había mostrado en semanas. «Se ve feliz», murmuró Mateo. «Aquí, ella respira», respondió Nayeli, en voz baja. «Yo también… un poco». Mateo sintió un calor extraño en el pecho ante esa confesión. Los días siguientes trajeron una rutina más armoniosa. Mateo enseñó a Nayeli a montar a caballo con seguridad. Ella demostró ser sorprendentemente hábil, con un equilibrio natural y una atención impecable. Ixchel se volvió la pequeña ayudante de Doña Carmen, aprendiendo a amasar tortillas y a ordenar los frijoles secos. Para Mateo, ver a esas dos presencias femeninas moverse por su rancho era como ver el hogar que nunca supo que deseaba. Pero mientras la vida en el rancho se llenaba de luz, la sombra que rondaba las montañas se hacía más profunda. Una noche, cuando todos dormían, Mateo escuchó un ruido suave en el corral. Tomó su rifle, salió en silencio y vio algo que heló su sangre. La cerca estaba rota. No por animales, por manos humanas. Y sobre el barro quedaban huellas frescas, huellas de botas, varias. Mateo se arrodilló y las observó con atención. Eran de hombres armados, acostumbrados a avanzar en grupo. No había duda, los bandidos del Zorro estaban cerca. A la mañana siguiente, Mateo no dijo nada para no alarmar a Nayeli, pero ella lo percibió igual. Tenía un instinto que no fallaba. Mientras preparaba el fuego para el desayuno, levantó la vista hacia él. «¿Algo malo?» Mateo vaciló, pero no mintió. «Puede ser. Quiero reforzar el rancho. Por si acaso».
Nayeli no hizo más preguntas. Solo asintió. Sabía que, por si acaso, en la montaña significaba «se acerca peligro». Esa misma tarde, mientras Mateo reforzaba las cercas y Nayeli recogía leña cerca del límite del bosque, algo sucedió. Un silbido agudo rompió el aire y una flecha se clavó en un tronco, a solo metros de ella. Nayeli se giró con el corazón en la garganta. Entre los árboles, una figura oscura desapareció. No era un animal, no era un cazador, era un aviso. Nayeli corrió hacia el rancho con el instinto materno encendido como fuego. Mateo la vio llegar, jadeante, con los ojos llenos de alarma. «Los vi», dijo ella. «Hombres, mirando, muy cerca». Mateo apretó los dientes. Sabía que el momento había llegado más rápido de lo previsto. El viento de la tarde se volvió áspero, como si la Sierra Madre quisiera advertirles de lo que estaba por venir. Desde que Nayeli vio aquella sombra entre los árboles, el rancho dejó de sentirse completamente seguro. La montaña, que durante días les había dado la ilusión de paz, ahora parecía observarlos con una inquietud antigua, como si supiera que algo oscuro se acercaba inevitablemente. Mateo pasó la noche reforzando las cercas, revisando armas y asegurando puertas. No era un hombre que buscara la violencia, pero conocía demasiado bien el lenguaje del peligro. Los bandidos no eran fantasmas, eran reales, brutales, impredecibles. Y si habían seguido a Nayeli hasta allí, no se detendrían fácilmente. Nayeli lo observaba en silencio desde la entrada del rancho mientras Ixchel dormía abrazada a su manta. Había un peso en su mirada, no de miedo. Ella ya había conocido el miedo en su forma más cruda, sino de determinación. Se acercó despacio. «Ellos vienen por mí», dijo con una voz que parecía tallada de piedra. Mateo dejó de clavar la última tabla y se volvió hacia ella. «No, vienen por lo que creen que pueden robar», respondió. «Y esta vez no se llevarán nada». Nayeli respiró hondo. «No quiero que Ixchel viva otra noche así. No más fuego, no más correr». «Aquí no van a tocar a nadie», prometió él, pero sabía que la promesa era tan peligrosa como necesaria. Al amanecer, todo el rancho estaba en alerta. Doña Carmen había llegado temprano, preocupada por el rostro tenso de Mateo. Al enterarse de lo sucedido, apenas murmuró: «¡Que Dios nos cubra!». A pesar del miedo, la vida continuó con cierta normalidad. Mateo debía actuar como si no pasara nada para no asustar a Ixchel, pero cada sonido del bosque hacía que sus músculos se tensaran. Nayeli tampoco se permitía bajar la guardia. Mantenía a la niña siempre cerca, vigilando cada movimiento entre los pinos. Fue en ese ambiente cargado donde apareció el primer visitante inesperado. Un caballo avanzó lentamente por el camino de tierra, levantando polvo. El jinete, un joven delgado pero ágil de nombre Tomás, levantó la mano en señal de paz. «Mateo, hermano», gritó desde lejos. «Vengo con noticias». Mateo salió a su encuentro, alerta. «Tomás, ¿qué haces tan lejos de San Isidro?» «Hay rumores», dijo él, bajando de un salto del caballo. «Los hombres del Zorro pasaron por el valle anoche. 5 de ellos. Dicen que buscan a una mujer y a una niña». Los ojos de Mateo se endurecieron. «¿Sabes hacia dónde fueron?» «Hacia aquí», respondió Tomás con una voz apenas audible. «La gente está asustada. Algunos dicen que deberían entregarlos. Otros dicen que deberías correr». La última frase cayó como una piedra en el corazón de Nayeli, que había escuchado todo desde la entrada. «¿Ellos quieren que corramos?», preguntó ella con calma, aunque por dentro ardía. Tomás la miró sorprendido. «Señora, yo no lo dije por mal. Solo cuento lo que hablan». Nayeli inclinó la cabeza. «La gente teme lo que no conoce. Eso lo sé». Mateo se acercó a ella, como un ancla. «No iremos a ninguna parte», dijo él con firmeza. «Este es nuestro hogar ahora». Tomás tragó saliva.
Hermano, si te quedas tendrás que estar preparado. No son hombres de palabra. Si dicen que vienen, vendrán. Entonces que vengan, respondió Mateo. No estaremos solos. El joven asintió, subió a su caballo y se marchó tan rápido como había llegado. La noticia la había quedado plantada como una semilla de tormenta. Esa tarde, Mateo comenzó a preparar defensas reales. Cavó zanjas en algunos puntos, reforzó el granero y escondió provisiones por si les tocaba resistir. Nayeli lo ayudaba en silencio, moviéndose con una disciplina casi militar. «Tú conoces cómo piensan», dijo él mientras levantaban un cerco. Ella asintió. «Vendrán de noche. Siempre atacan cuando la montaña no los ve». «Entonces esta noche no dormiremos». Mientras trabajaban, Ixchel jugaba cerca, ajena a la oscuridad que se acercaba. Pero incluso ella percibió la tensión. En un momento se detuvo, abrazando su muñeco de trapo, y miró a su madre. «¿Malo viene?», susurró. Nayeli se arrodilló delante de ella. «Sí, mi flor, pero tu madre y Mateo te protegerán». La niña buscó refugio en el pecho de Nayeli, y la mujer la sostuvo con una ternura que contrastaba con la ferocidad de su mirada cuando se volvió hacia Mateo. Al caer la noche, un silencio extraño cubrió el rancho. Los grillos callaron. El viento se escondió. Hasta los caballos parecían inquietos. Mateo estaba en la entrada del rancho, rifle en mano. Nayeli estaba a su lado, con un arco que había construido improvisadamente a partir de ramas duras y cuerda trenzada. Se veía imponente, fuerte, determinada. «Si algo pasa, sube al altillo con Ixchel», dijo él. «Si algo pasa, lucharé contigo», respondió ella sin dudar. No pasaron muchos minutos antes de que los árboles comenzaran a susurrar un aviso. Ramas pisadas, hojas moviéndose sin viento, sombras deslizándose entre troncos. «Están aquí», murmuró Nayeli. Entre los pinos 3 figuras aparecieron primero, luego 2 más, todos armados, todos con ese aire arrogante de los que creen que pueden tomar lo que quieran. El líder, un hombre alto con cicatriz en la mejilla, dio un paso adelante. «Mateo Herrera», cantó con burla. «Sabemos que tienes lo que queremos. Entréganos a la mujer y a la niña, y nos iremos sin problemas». Mateo alzó el rifle. «Aquí no se entrega a nadie». El bandido sonrió como un lobo hambriento. «Entonces habrá sangre». «La habrá», respondió Nayeli, «pero no será la nuestra». La tensión se volvió tangible, como una cuerda estirada al límite. Y cuando todo estaba a punto de estallar, una sexta silueta apareció detrás de los hombres, moviéndose con torpeza. Parecía más pequeña, más nerviosa. Un joven, muy joven. Miró a Mateo, luego a Nayeli, y bajó la vista con culpa. Era Dieguito, el muchacho del pueblo que a veces ayudaba en los establos. Mateo sintió el estómago hundirse. «¿Qué haces con ellos, Diego?». El muchacho tragó saliva. «Ellos dijeron que, si los ayudaba, no lastimarían a mi familia». Nayeli cerró los ojos un instante. Entendía demasiado bien lo que era ser obligado por el miedo. Pero los bandidos no sabían que esa traición solo encendería algo más fuerte en Mateo. La tensión en el aire era tan espesa que parecía que hasta los árboles contenían la respiración. El descubrimiento de Dieguito entre los bandidos no solo sorprendió a Mateo, también encendió una chispa peligrosa que podía cambiarlo todo. El joven temblaba, incapaz de sostener la mirada de nadie. Sus manos estaban sudorosas, y la cuerda que llevaba en el cinturón revelaba que su papel era más oscuro de lo que él mismo admitía. El líder de los bandidos, el hombre de la cicatriz, avanzó un paso. «Mira, Herrera», dijo con tono burlón, «hasta tus propios muchachitos nos ayudan. No tienes salida. Entréganos lo que pedimos». Mateo respiró profundamente, su rifle firme. «Diego, escúchame», dijo con voz grave pero serena. «Tú decides ahora.
¿Quieres ser parte de esto o quieres volver con tu familia? Dieguito abrió la boca, pero las palabras no salieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no quería. Ellos dijeron que... ¡Cállate!, rugió el bandido, empujándolo hacia atrás. Tú no hablas hasta que te lo ordenen. Nayeli, que había permanecido junto a Mateo en silencio, dio un paso adelante. Su mirada oscura estaba fija en el líder. Ella y niña... No, nunca. El bandido soltó una carcajada seca. Mira qué valiente. ¿Crees que puedes detenernos? No más que los otros de tu aldea. Ese comentario tocó una fibra peligrosa. El primer disparo no vino del bando de Mateo. Fue un tiro rápido y sucio que se incrustó en el tronco a un lado de Nayeli. Los caballos relincharon. Ixchel, que observaba desde la ventana del rancho, lanzó un grito ahogado. Nayeli sintió la sangre hervir, pero se mantuvo firme. Mateo jaló a Nayeli hacia un lado. ¡Corre hacia la trinchera! Ella negó con la cabeza. No, yo lucho. El intercambio de disparos comenzó. Mateo disparó contra uno de los hombres que intentaba flanquearlos por la derecha. El bandido cayó con una maldición, pero no estaba muerto. Gateó hacia un arbusto buscando cobertura. Nayeli aprovechó su arco, un arma humilde pero certera, y lanzó una flecha que se clavó en el hombro del hombre. Su grito se perdió en el ruido de la noche. Los bandidos respondieron con furia. 2 de ellos intentaron acercarse al rancho, pero Mateo los detuvo con tiros precisos que impactaron cerca de sus pies, obligándolos a retroceder. «¡No se acerquen al rancho!», rugió. «Les juro que si tocan a la niña...». El líder volvió a reír, pero su sonrisa se estaba torciendo. A unos metros, Dieguito estaba paralizado, incapaz de moverse. Mateo vio que uno de los bandidos se acercaba por detrás del muchacho, listo para empujarlo hacia adelante como señuelo. Mateo no lo permitió. Disparó al aire y gritó: «¡Diego! ¡Al suelo ahora!». El muchacho reaccionó al fin, cayendo de rodillas justo cuando un disparo pasó rozando la parte superior de su cabeza. La batalla continuó con violencia contenida. Los bandidos no lograban avanzar, pero tampoco se retiraban. Querían a Nayeli y a Ixchel, y estaban dispuestos a quemar el rancho si era necesario. Mateo sabía que si no frenaba la ofensiva pronto, todo lo que había construido podría desaparecer en cenizas. Nayeli se movía como una sombra ágil. Arrodillada detrás de unos barriles, volvió a tensar el arco. Esta vez, su flecha apuntó directamente al bandido más cercano al establo. El impacto fue limpio, certero. El hombre cayó de espaldas, maldiciendo, sin poder levantarse. El líder se enfureció. «¡Atrápenla! ¡A la mujer primero!». Esa orden encendió algo profundo en Mateo. «Si tocan a Nayeli, ninguno saldrá vivo de esta montaña», rugió. Pero antes de que el líder pudiera responder, se escuchó un silbido grave. Un sonido hueco que venía desde la izquierda. Mateo giró justo a tiempo para ver un pequeño barril prendido fuego, rodando hacia el gallinero. «¡Nayeli! ¡Fuego!». El barril explotó al chocar contra la madera, lanzando chispas por todas partes. El gallinero ardió en segundos. Las gallinas huyeron despavoridas. La luz naranja iluminó los rostros tensos de los bandidos, quienes aprovecharon el caos para avanzar unos pasos. Mateo disparó otra vez, obligando a uno de ellos a retroceder, pero el fuego se extendía rápido. «¡Tenemos que movernos!», gritó él. «Esto se pondrá peor». En medio del caos, Dieguito, llorando, se arrastró hacia Mateo. «Perdón, don Mateo. Yo no quería traerlos. No sabía qué hacer». Mateo le tomó el brazo y lo levantó. «Ya basta de eso. Ahora lucha por lo correcto. Ve al establo y suelta los caballos. Nos darán ventaja». Diego dudó. «¿Y si me ven...? Entonces corre más rápido», respondió Mateo. «No estás solo». Diego asintió con lágrimas en los ojos y corrió hacia el establo. Mientras tanto, Nayeli tomó una decisión arriesgada. «Yo voy al fuego», dijo.
Si no paramos, ellos usan para entrar. Mateo intentó detenerla. No, Nayeli, es muy peligroso. Más peligro. Si entran, respondió ella, con una calma feroz. Se lanzó hacia el gallinero en llamas, cubriendo su boca con un trozo de manta húmeda. Con una fuerza que nadie habría imaginado en su cuerpo delgado, tomó un balde de agua y lo lanzó sobre la parte más cercana al rancho. Las llamas silbaron, disminuyendo apenas, pero lo suficiente para impedir que el fuego se extendiera directamente a la pared principal. El líder vio su esfuerzo y apuntó el arma directamente hacia ella. Mateo gritó su nombre. El bandido disparó. Pero la bala no alcanzó a Nayeli. Un caballo, liberado por Dieguito, irrumpió entre los árboles y pasó justo frente al tirador, desviando su tiro. El disparo se perdió en la oscuridad. Ese momento marcó un cambio. Los bandidos, al ver que su ataque sorpresa no funcionaba, comenzaron a retroceder lentamente. Algunos heridos, otros frustrados. El líder, furioso, señaló a Mateo desde lejos. Esto no termina aquí, Herrera. Volveremos. Y la próxima vez, no dejaremos ni cenizas. Luego desapareció entre los árboles junto a sus hombres. El silencio cayó como una manta pesada. Mateo soltó un suspiro que parecía haberse guardado por horas. Corrió hacia Nayeli, quien estaba de rodillas, agotada, respirando con dificultad. ¿Estás bien?, preguntó él, con la voz aún llena de adrenalina. Sí, dijo ella, pero su mano temblaba. Ixchel salió corriendo del rancho y se lanzó a los brazos de su madre. Nayeli la abrazó con fuerza, como si pudiera perderla en cualquier instante. Mateo miró la escena con un dolor profundo en el pecho, una mezcla de miedo, alivio y algo más, algo que empezaba a florecer peligrosamente dentro de él. Dieguito se acercó, la cabeza gacha. Don Mateo, yo... Luego hablaremos, respondió Mateo. Por ahora, gracias por ayudarnos. Pero mientras todos intentaban recuperar la calma, una pregunta oscura apareció entre ellos. Si estos eran solo 5 hombres, ¿cuántos más estaban allá afuera, esperando para atacar de nuevo? La mañana después del ataque amaneció pesada, saturada de olor a humo y a tierra removida. El rancho todavía conservaba las marcas de la noche anterior, tablas rotas, huellas profundas alrededor de los corrales y el gallinero reducido a un esqueleto ennegrecido. Sin embargo, lo más inquietante era el silencio. No era el silencio natural del campo, sino uno tenso, expectante, como si toda la Sierra Madre estuviera esperando el siguiente movimiento de los bandidos. Mateo no había dormido. Pasó la noche patrullando el límite del bosque, con el rifle colgado del hombro y la mente atrapada entre la rabia, el miedo y una determinación nueva que lo mantenía firme. Cuando vio salir a Nayeli al amanecer, aún cubierta de hollín, sintió un nudo formarse en su pecho. Ella se movía despacio, agotada, pero con una fuerza silenciosa que lo conmovía. «Tienes que descansar», dijo él, acercándose. «Después», respondió Nayeli, sin mirarlo. «Primero, ver que niña esté bien». Mateo sonrió apenas. Esa mujer siempre ponía a su hija primero. Era, quizá, lo que más admiraba de ella. Ixchel salió detrás de su madre, somnolienta, con el cabello desordenado y las mejillas manchadas de ceniza. Cuando vio el gallinero quemado, se escondió detrás de la falda de Nayeli. «Malo, vino», susurró. «Pero ya no está», contestó Mateo, «y no entraremos en miedo». A media mañana, Tomás regresó al rancho. Esta vez no venía solo. Detrás de él, 3 hombres del pueblo cabalgaban con expresión grave. Eran rancheros duros, acostumbrados al trabajo y al peligro. Don Leandro, Bruno y Salvador. «Mateo», saludó Tomás, bajando del caballo. «En el pueblo corren rumores. Dicen que los hombres del Zorro se reagruparon en el barranco del sur.
Mateo frunció el ceño. —¿Cuántos? —Más de una docena —intervino Salvador—, y no van a esperar mucho para volver. Don Leandro, el mayor del grupo, escupió al suelo. —Si ese demonio viene, será mejor que nos encuentre preparados. Nayeli salió entonces, sosteniendo la mano de Ixchel. Los hombres la miraron con respeto, casi con asombro. Habían oído que luchó junto a Mateo, pero no habían creído la mitad de lo que se decía. —Gracias por venir —dijo ella con acento suave. —Señora —respondió don Leandro inclinando la cabeza—, si alguien se mete con un inocente en estas montañas, es asunto de todos. Aquellas palabras cayeron como un bálsamo inesperado. Mateo respiró más tranquilo por primera vez desde el ataque. La jornada se llenó de trabajo. Entre los 6 hombres reforzaron las entradas, colocaron barreras con troncos gruesos, afilaron herramientas y revisaron el arsenal. Nayeli ayudó sin que nadie se lo pidiera. Trajo agua, trenzó cuerdas, cortó ramas y por momentos enseñó a los hombres técnicas de alerta que usaban las aldeas de su pueblo. Don Leandro la observaba con curiosidad. «Usted sabe más de defensa que muchos hombres», le dijo. Nayeli no mostró orgullo. «Porque viví más peligro que muchos hombres», respondió. Mateo escuchó la respuesta y sintió una mezcla de admiración y tristeza por lo que ella y su hija habían soportado. Mientras trabajaban, salvaban pequeños momentos de calma. Ixchel hizo dibujos en el suelo con un palo, trazando figuras torcidas que representaban la casa, a su madre y a Mateo. «Ella te puso grande», dijo Nayeli, señalando la figura de Mateo, alta y recta. «Pues así me ve», respondió él, sorprendido por la emoción que le apretaba la voz. «Ella siente seguro contigo», añadió Nayeli. Mateo la miró. Ese momento contenía algo que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Por la tarde, decidieron bajar al pueblo para avisar a los habitantes y pedir apoyo para evacuar a los más vulnerables. El camino se sintió más corto que de costumbre, pero cargado de murmullos. Algunos aldeanos los observaron con recelo cuando vieron a Nayeli y a Ixchel, pero otros, al saber lo ocurrido, ofrecieron ayuda de inmediato. En la plaza, el padre Julio se acercó con preocupación. «Hijo, no podemos permitir que ese hombre siga aterrorizando la región. Si necesita un refugio para la niña y su madre, la iglesia...» «No», interrumpió Nayeli con firmeza inesperada. «No me escondo más». El sacerdote abrió los ojos sorprendido, pero asintió con respeto. «Dios le dio un espíritu fuerte, hija, y lo usará para proteger a su pequeña». Nayeli bajó la cabeza, agradecida. Mientras la gente discutía, se oyó un golpe seco. Un carro fúnebre pasaba frente a la plaza. Todos guardaron silencio. Sobre él, cubierto por una manta, yacía uno de los hombres heridos del ataque de la noche anterior. Los murmuros crecieron. «Los bandidos no se detendrán», dijo Bruno. «Vendrán con furia por lo que pasó». «Entonces debemos enfrentarlos», respondió Mateo. «Aquí no entregaremos a nadie». Las palabras resonaron en la plaza. Por primera vez, varios habitantes dejaron el miedo de lado y lo miraron con una mezcla de respeto y determinación. Al caer la tarde, regresaron al rancho con suministros y con un plan. Levantarían guardias nocturnas, colocarían trampas y moverían a Ixchel a un cuarto más protegido del interior. Doña Carmen se ofreció a quedarse en el rancho para ayudar. La noche llegó con un silencio aún más pesado que el del día anterior. Mateo patrullaba con Tomás mientras los otros dormían por turnos. El cielo estaba cubierto de nubes. Sin luna, el bosque se convertía en un algo vivo y amenazante. «¿Crees que vengan hoy?», preguntó Tomás. «Si fueran inteligentes, esperarían», respondió Mateo. «Pero la rabia hace estúpidos a los hombres». «Tienes razón», dijo Tomás, «y el zorro está lleno de rabia». Desde el interior de la casa
Nayeli observaba por la ventana. Tenía a Ixchel dormida sobre su regazo. Sus dedos acariciaban el cabello de la niña con movimientos lentos, protectores, pero su mirada estaba puesta en la oscuridad exterior, una oscuridad que ella conocía bien. Mateo entró un momento, cansado. «Todo tranquilo por ahora», murmuró. «Antes de tormenta. Siempre calma», respondió Nayeli. «Lo sé», dijo él. «Por eso estamos listos». Nayeli levantó la vista hacia él. La luz tenue iluminaba su rostro, revelando un cansancio profundo, pero también una fuerza que lo dejaba sin palabras. «Gracias por proteger a mi hija», dijo ella. «Protegerlas a las dos», respondió Mateo bajando la voz. Por un instante, los dos se quedaron en silencio. Un silencio que no era de miedo ni de tensión, sino de algo que comenzaba a nacer entre ellos. Antes de que alguno pudiera decir algo más, un ruido lejano rompió la quietud. Un crujido seco, luego otro. Un caballo relinchó inquieto. Mateo corrió hacia la puerta. «¿Qué sucede?», preguntó Nayeli. Mateo la miró con seriedad absoluta. «No estamos solos». En la línea de árboles, luces pequeñas comenzaron a parpadear. Antorchas. Muchas. La tormenta finalmente había llegado. La línea de antorchas se movía como un río de fuego descendiendo por la ladera, iluminando los troncos de los pinos con destellos rojizos. El aire, pesado y húmedo, parecía vibrar con cada paso que los hombres del zorro daban hacia el rancho. Mateo apretó el rifle contra su pecho mientras un escalofrío recorría su espalda. No era el mismo ataque improvisado de días atrás. Esta vez venían preparados, numerosos, y con una furia visible desde la distancia. Era un asalto total. En el interior de la casa, Nayeli sintió la vibración de la tierra bajo sus pies. Dejó a Ixchel dormida en el cuarto protegido del fondo y tomó su arco, el carcaj improvisado y un cuchillo ritual que había llevado consigo desde su aldea. «Mateo», dijo al salir. «Quédate dentro con Ixchel», respondió él de inmediato. Nayeli negó lentamente. «Mi hija necesita que yo luche también. No me escondo». Mateo la observó con un dolor mezclado con admiración. Sabía que no podía detenerla. Sabía que lucharían mejor juntos. Tomás y los hombres del pueblo se acercaron, tensos. «Son muchos», murmuró Bruno, tragando saliva. «Más de 20. Entonces haremos que paguen por cada paso que den», respondió Mateo. El primer choque llegó sin aviso. Una flecha enemiga surcó el aire, clavándose en la tierra a unos centímetros de los pies de Tomás. «¡A cubierto!», gritó Mateo. Los hombres corrieron hacia las barricadas mientras el bosque se llenaba de silbidos mortales. Nayeli tensó su arco y devolvió un disparo preciso. La flecha atravesó el hombro de un bandido que avanzaba demasiado confiado. Sus gritos resonaron entre los árboles. «¡La mujer está ahí!», rugió el líder. «¡A por ella!». Los bandidos se dividieron en dos grupos. Uno avanzaba frontalmente hacia las barricadas, mientras el otro intentaba flanquearlos por el lado del establo. Mateo lo vio desde lejos. «Tomás, Salvador, conmigo. No dejaremos que rodeen el rancho». Los tres corrieron por detrás del granero, moviéndose entre sombras. Nayeli se quedó junto a don Leandro y Bruno, defendiendo el frente. «Van a intentar quemar el rancho», advirtió Leandro. «Es su manera de sacar a cualquiera que se esconda». «No dejaremos», respondió Nayeli, preparando otra flecha. Las antorchas se acercaban, brillando como serpientes de fuego entre la maleza. Nayeli apuntó con calma, respiró y soltó la cuerda. La flecha voló con un silbido agudo y apagó una antorcha al impactar en la mano del bandido que la sostenía. Otro bandido gritó, retrocediendo. Pero por cada atacante que caía, dos más avanzaban. En el flanco derecho, Mateo y Tomás se encontraron con tres bandidos que intentaban subir al techo del establo para obtener una vista elevada. «¡Arriba!», ordenó Mateo.
Tomás disparó primero, obligando a uno de ellos a caer del tejado. Salvador atacó por el costado, golpeando al segundo con la culata de su rifle. El tercero logró subir, pero Mateo corrió hacia él y lo empujó del borde antes de que pudiera apuntar. «No se detendrán, Mateo», dijo Tomás jadeando. «Son demasiados. Entonces debemos resistir, hasta que el pueblo escuche el ruido y venga», respondió con firmeza. Pero incluso él sabía que esa esperanza podía ser demasiado optimista. Un estruendo repentino los hizo girar. Desde la colina del sur, 4 bandidos más corrían hacia el rancho, llevando un tronco grueso entre todos, preparando un ariete improvisado. «Van a romper la puerta», murmuró Salvador. Mateo apretó los dientes. «No llegarán tan lejos». Salieron de su cobertura y dispararon al unísono, obligando a los hombres del tronco a detenerse. 2 cayeron, pero los otros 2 retrocedieron solo unos pasos antes de volver a avanzar, llenos de rabia. Mientras tanto, Nayeli se mantenía firme en la línea frontal. La noche iluminada por las antorchas revelaba la expresión feroz en su rostro. Parecía una guerrera ancestral, una sombra protectora nacida del corazón de la montaña. Bruno estaba herido en el brazo, pero seguía disparando. «No pensé que estaría luchando lado a lado con una mujer de la sierra», dijo, jadeando. «Hoy todos somos montaña», respondió Nayeli sin apartar la vista del enemigo. Un bandido se acercó lo suficiente para atacar cuerpo a cuerpo. Nayeli esquivó la acometida, giró con agilidad y le clavó el mango del arco en la sien. Él cayó sin poder levantarse. Don Leandro observó impresionado. «Señora, tiene la fuerza de un jaguar. Tengo la fuerza de una madre». Pero el peligro aumentaba. Uno de los bandidos que cargaba antorchas logró acercarse demasiado al rancho. Nayeli corrió hacia él, pero llegó un segundo tarde. El hombre lanzó la antorcha contra la pared de madera. «¡No!», gritó ella. Las llamas se prendieron de inmediato. La madera seca ardía como si hubiera esperado ese momento durante años. «¡Mateo! ¡Fuego!», gritó Bruno. Mateo salió corriendo desde el lado del establo cuando vio la luz rojiza elevarse cerca del cuarto donde estaba Ixchel. «Nayeli, apártate». Ambos se lanzaron hacia el fuego con cubetas de agua, luchando contra las llamas, pero el calor era feroz. «Ixchel está adentro», gritó Nayeli, con voz quebrada. «La saco yo», respondió Mateo. Avanzó hacia la puerta lateral justo cuando un bandido intentó interceptarlo. Nayeli lo vio y lanzó su flecha más precisa de la noche. El hombre cayó antes de llegar a Mateo. Mateo entró en la casa tosiendo por el humo. Nayeli no podía distinguir nada dentro. Su corazón latía tan fuerte que cada segundo parecía una eternidad. De pronto, la puerta lateral se abrió de golpe. Mateo salió cargando a Ixchel, envuelta en una manta. «¡La tengo!». Nayeli corrió hacia ellos, las lágrimas brotando sin control al ver que su hija respiraba. Pero la batalla no había terminado. En ese preciso instante, un silbido profundo resonó desde la distancia. Una señal. Los bandidos comenzaron a retirarse entre los árboles, arrastrando a sus heridos. El líder se quedó el último, mirando el rancho con odio puro. «Esto no ha terminado, Herrera», vociferó. «Volveré por lo que es mío». Mateo lo apuntó. «Aquí no tienes nada». Pero el zorro ya había desaparecido en la oscuridad. El silencio que siguió no era alivio. Era un presagio. Una pausa entre 2 tormentas. Mateo, sudoroso y exhausto, se dejó caer de rodillas un instante. Nayeli se arrodilló junto a él, abrazando a Ixchel entre ambos. Tomás, Bruno, Salvador y don Leandro se reunieron, todos heridos, todos agotados. «Ganamos esta», dijo Salvador, «pero él volverá». «Sí», respondió Mateo mirando la montaña oscura. «Y cuando lo haga, será la última vez que ponga un pie en este valle». La noticia del ataque se esparció por San Isidro
antes de que el sol terminara de subir sobre los pinos. Cuando Mateo y los demás llegaron al pueblo con los heridos y con Nayeli e Ixchel a salvo, los habitantes los recibieron con una mezcla de horror y admiración. Era la primera vez que un grupo pequeño había logrado resistir un ataque frontal de la banda de El Zorro, pero la victoria parcial no traía tranquilidad. Al contrario, la sensación dominante era que el enfrentamiento final se acercaba inexorablemente. El padre Julio se apresuró a abrir las puertas de la iglesia para atender a los heridos. Don Leandro, con un corte profundo en el brazo, se dejó curar en silencio. Bruno tenía un moretón enorme en la clavícula. Tomás había recibido un raspón por una bala perdida. Por suerte, ninguno está grave, dijo el sacerdote, respirando profundo. Pero esto no puede repetirse. Ese demonio volverá con más hombres. Mateo se apoyó contra la pared de adobe, agotado. Apenas había dormido desde hacía 2 noches, y el peso de la responsabilidad se acumulaba en sus hombros. Observó a Nayeli acunando a Ixchel, que seguía dormida tras el susto. El cabello de la mujer estaba desordenado y su ropa manchada de hollín, pero su mirada era firme. «No quiero que mi hija viva huyendo», dijo ella en voz baja, «ni que ustedes sufran por nosotras». «No estás sola», respondió el padre Julio con una suavidad paternal. «Todos aquí saben que lo que te ocurrió podría pasarnos a cualquiera. No es culpa tuya que un monstruo como el zorro exista». La gente comenzó a reunirse en la plaza. Había rostros tensos, murmullos inquietos. Un anciano levantó la voz. «Si no hacemos algo, ese bandido volverá a quemarlo todo. Y la próxima vez podría ser nuestra casa», añadió una mujer con el bebé en brazos. «¿Y qué quieren?», gritó otro. «¿Enfrentarlo solos? ¿Somos soldados acaso?». El murmullo se volvió caótico hasta que don Leandro, con el brazo vendado, dio unos pasos adelante. «Si no hacemos algo juntos, entonces sí estamos perdidos». La plaza quedó en silencio. Mateo lo observó con respeto. El viejo ranchero continuó. «He vivido en estas montañas toda mi vida. He visto sequías, tormentas, ladrones, lobos, pero nunca algo tan peligroso como ese hombre. Y aún así, jamás había visto a un grupo tan pequeño resistir como resistieron anoche». Se volvió hacia Mateo y Nayeli. Lucharon como si defendieran a toda la sierra. Defendían a una niña. Interrumpió alguien desde el fondo. «No», corrigió Bruno. «Nos estaban defendiendo a todos, aunque no lo supiéramos». Un suspiro recorrió la multitud. Varios hombres cruzaron miradas. Las mujeres miraron a sus hijos. Nayeli bajó la vista, humilde, mientras Mateo sentía un nudo difícil de describir en la garganta. El padre Julio se adelantó. «Hijos, no deseo violencia, pero tampoco injusticia. No podemos esperar a que el zorro vuelva con 20 hombres más. Él no conoce piedad. Si no nos unimos ahora, mañana lamentaremos no haberlo hecho». Un silencio largo, y luego algo inesperado ocurrió. El carnicero Julián levantó la mano. «Yo ayudo. Sé usar la escopeta». «Y yo también», dijo una mujer joven. «Mi marido murió defendiendo estas tierras. No dejaré que otro tirano las tome». Luego otro, y otro más. En minutos, más de 20 habitantes habían dado un paso adelante. Mateo sintió un peso levantarse de su pecho. Por primera vez desde que los bandidos aparecieron, no se sintió solo. Las horas siguientes se dedicaron a organizar una defensa real. No sería una simple reacción improvisada como antes, sería una estrategia. Mateo reunió a todos en la plaza, dibujó un mapa en el suelo con un palo y delineó las rutas donde los bandidos podrían atacar. Tomás aportó la idea de emboscarlos antes de que llegaran al rancho. Salvador conocía una zona de rocas estrechas perfecta para un contraataque sorpresa.
El padre Julio ofreció la iglesia como punto de refugio para mujeres, ancianos y niños. Nayeli, a pesar del cansancio, se acercó al grupo de mujeres que preparaban vendas, agua y mantas. Entre ellas había quienes la miraban con curiosidad, pero ya no con desconfianza. Una de ellas, Rosa, le sonrió. Lo que hiciste por tu hija y por Mateo, no todas seríamos tan valientes. Nayeli bajó la mirada. Solo hice lo que una madre hace. Pues que lo sepan todos, respondió Rosa. Las madres también luchan. Ese simple comentario corrió entre la gente como una brasa encendida. Varias mujeres comenzaron a preparar armas simples, hondas, palos reforzados y cuchillos de cocina. No para atacar, pero sí para defender. Al caer la tarde, Mateo llevó a Nayeli y a Ixchel lejos del tumulto, hacia un rincón tranquilo del pueblo donde el ruido de la organización no llegaba. «Tú y tu hija pueden quedarse aquí esta noche», dijo él, señalando una pequeña casa vacía que el pueblo había ofrecido. «Estarán seguras». Nayeli negó con la cabeza. «No quiero estar lejos de donde tú estás». Mateo sintió que el aire se detenía. «Nayeli, no hablo de pelear. Hablo de...» Ella buscó las palabras con dificultad. «Tú eres hogar para Ixchel, y para mí también un poco». Las palabras golpearon con fuerza en el corazón de Mateo. Él se acercó despacio. «Yo también. Siento algo que no esperaba». Nayeli respiró hondo, acercándose un paso. «Pero no quiero perder lo que tengo ahora, no otra vez». «No lo perderás», dijo él con voz firme. Pero ese instante íntimo fue interrumpido por un grito desde la plaza. «Todos a reunirse. Llegó un mensajero. ¡Pronto!». Mateo y Nayeli corrieron de inmediato. Un viajero agotado, cubierto de polvo, había llegado en burro desde el norte. «Vi a los hombres del zorro», gritó agitado. «Descendían por la garganta del río. Se veían... demasiados». «¿Cuántos?», preguntó Mateo. El viajero tragó saliva. «30 o más». La reacción fue inmediata. Algunos murmuraron con pánico, otros tomaron armas al instante. Mateo levantó la voz. «No hay vuelta atrás. No vamos a huir. El zorro no tomará este valle jamás». Los gritos de miedo se transformaron lentamente en gritos de determinación. «Por nuestras familias. Por nuestra tierra. Por la montaña». Nayeli levantó su arco. «Por Ixchel», susurró. Mateo observó a la mujer que había llegado al valle huyendo del fuego, y ahora se levantaba para enfrentar un destino distinto. No de fuga, sino de protección. La guerra final había sido anunciada. La madrugada cayó sobre el valle como un manto silencioso, antes de la tormenta. Una neblina ligera serpenteaba entre los mezquites y los pinos jóvenes, mientras las últimas estrellas agonizaban en el cielo. Los habitantes de San Isidro ya estaban despiertos, reunidos en la garganta rocosa, donde Mateo había decidido enfrentar a el zorro y a sus hombres. Las antorchas temblaban con el viento frío, iluminando rostros tensos pero resueltos. Era el día decisivo, el día en que el valle dejaría de vivir con miedo. Mateo caminaba entre su gente, revisando posiciones, corrigiendo detalles, dando instrucciones calmadas. Sus ojos, sin embargo, buscaban de manera inevitable a Nayeli, y cuando la encontró, vio a la mujer amarrándose con firmeza las tiras de su arco, con una concentración serena, casi espiritual. Ixchel dormía en un fardo protegido junto a las mujeres que se quedarían en retaguardia. Nayeli levantó la mirada. Sus ojos oscuros encontraron los de él, y en ese instante Mateo sintió que ninguna fuerza enemiga podía con aquello que los unía. «¿Estás lista?», susurró él. «Nací lista», respondió ella, y su voz no tembló ni un segundo. Un sonido lejano interrumpió aquel momento. Cascos de caballos golpeando la tierra con violencia. El zorro y sus hombres se acercaban. Los primeros jinetes aparecieron entre la bruma como sombras espectrales. Eran muchos, más de 30.
todos armados, todos confiados en su superioridad. Y al frente, con su chaqueta negra y su cicatriz brillando como un tajo de hierro caliente, venía el zorro. Sonreía. «¡Así que aquí están!», gritó con voz burlona. «Una pandilla de campesinos creyendo que pueden desafiarme. ¡Qué lástima! Tendré que enseñarles de quién es este valle». Mateo dio un paso adelante, sosteniendo el rifle cargado. «Este valle no te pertenece, nunca te ha pertenecido, y hoy termina tu amenaza». El zorro soltó una carcajada gruesa. «Eres valiente, ranchero, o estúpido, pero el resultado será el mismo». Sin más palabras, levantó la mano. Su banda avanzó. Entonces comenzó la batalla. La estrategia de Mateo funcionó desde el primer minuto. Los hombres del zorro entraron en la garganta rocosa, sin darse cuenta de que estaban en un cuello de botella perfecto. Las rocas limitaban sus movimientos. No podían avanzar todos juntos, ni retroceder fácilmente. Desde lo alto de los peñascos, los habitantes de San Isidro, muchos sin experiencia militar, enfrentaban por primera vez el miedo y lo vencían. Bruno disparó primero, luego Julián. Luego una lluvia de proyectiles improvisados cayó sobre los jinetes, obligándolos a desordenarse. El zorro, furioso, gritó órdenes que se perdían en el eco. «¡Avancen, idiotas! ¡Aplástenlos!». Pero la garganta no perdonaba el caos. Varios caballos se encabritaron, otros resbalaron. Los gritos de los bandidos se mezclaron con el estruendo de las rocas. En mitad del combate, Nayeli se movía con una precisión que sorprendió a todos. Su arco parecía parte de su cuerpo. Cada flecha encontraba su objetivo con una mezcla de destreza y furia contenida. «Por Ixchel», murmuraba al disparar. Su figura elegante sobre la roca alta obligaba a los bandidos a retroceder, pues temían a aquella mujer apache que luchaba como si protegiera no solo a su hija, sino a toda la sierra. El zorro la vio, y la rabia nubló su mente. «¡Esa maldita! ¡Acaben con ella!». 3 hombres intentaron subir para alcanzarla. Nayeli retrocedió con cautela, pero uno de ellos logró acercarse demasiado. Justo cuando el bandido levantó el machete, una bala silbó desde abajo. Era Mateo. «¡No toques a mi familia!», rugió él. El cuerpo del atacante cayó rodando por la pendiente. El zorro miró a Mateo con una mezcla de odio y sorpresa. «Familia, ¿eh?», escupió. «Entonces tú serás el primero en morir». El bandido desmontó y avanzó hacia el centro de la garganta, buscando un mano a mano. Mateo entendió que ese era el momento que decidiría todo. El silencio cayó por un instante. Solo se escuchaban las piedras rodando y el viento helado. Nayeli observaba desde arriba, con el corazón detenido. El zorro atacó primero, lanzándose con una velocidad sorprendente. Mateo esquivó por poco, sintiendo el filo rozar su camisa. Un segundo golpe casi le abrió el brazo, pero él respondió con un directo al mentón que hizo retroceder al bandido. «No eres tan valiente sin tus hombres», provocó Mateo. «Y tú no eres más que un campesino jugando a ser héroe», gruñó el zorro. El intercambio fue brutal. Puños, rodillazos, tierra levantándose en cada impacto. Mateo sangraba de la ceja, el zorro de la boca. Pero el ranchero tenía algo que el bandido no, un motivo verdadero para luchar. Cuando el zorro intentó tomar la pistola caída de uno de sus hombres, Mateo se lanzó encima de él. Forcejearon en el suelo. El arma giró entre ambos. Un disparo sonó. Y luego, silencio. Poco a poco, la nube de polvo se disipó. El zorro quedó inmóvil. La bala le había atravesado el pecho. Los habitantes de San Isidro se acercaron lentamente, sin creer lo que veían. Tomás levantó el puño. «¡Se acabó! ¡El tirano ha caído!». Un rugido de alivio recorrió el valle. Mujeres lloraron, hombres se abrazaron. Y Nayeli bajó corriendo la pendiente hasta alcanzar a Mateo. Él, agotado hasta los huesos, apenas podía mantenerse en pie.
Nayeli lo sostuvo del rostro. Lo lograste, lo logramos. Mateo sonrió débilmente. No habría podido sin ti, sin ustedes, sin este pueblo. Ixchel, despierta por el ruido. Estiró los brazos hacia él. Mateo la tomó con cuidado, y la niña apoyó la cabeza en su hombro, completamente confiada. Por primera vez desde que llegaron a San Isidro, la familia que el destino había reunido estaba completa. Los días siguientes fueron de reconstrucción, celebración y paz. La banda del Zorro se dispersó sin su líder. Las autoridades del norte confirmaron que el valle ya no estaba en peligro. Y San Isidro, unido por la batalla, se convirtió en un pueblo más fuerte que nunca. Un atardecer dorado, cuando el cielo sobre las montañas parecía pintado de cobre fundido, Mateo caminó junto a Nayeli hacia el viejo roble cerca del ranchito. Ixchel jugaba a su alrededor, recogiendo flores silvestres. «Nayeli», dijo él con un tono que hacía temblar la voz. «Desde que llegaste a este valle, todo cambió. Mi casa dejó de estar vacía. Mi vida dejó de ser silenciosa. Tú y tu hija son lo mejor que me ha pasado. Quiero que se queden, aquí, conmigo». Nayeli lo miró largo rato. Una lágrima rodó por su mejilla. «Yo también quiero un hogar, y creo que ya lo encontré». Mateo tomó sus manos. «¿Entonces te quedarás?» Ella sonrió. «Sí, nos quedaremos». Ixchel corrió hacia ellos, abrazando las piernas de ambos. Así, con el viento suave acariciando la sierra y el último rayo de sol iluminando a la pequeña familia, el valle de San Isidro abrió un nuevo capítulo. No de miedo, sino de esperanza. No de huida, sino de pertenencia. Un hogar. Al fin. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.